Hola, buen día. Hola. Hola, 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 buen día, ¿cómo están? hola, buen día. Buen día. hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Buen Buen día. día. Buen ¿Qué día, tal? ¿cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bien, bien, muy bien. Entonces, Hola, hola, buen día. Hola, Buen Jay. día. Día. Bueno, ya estamos, Marta, para arrancar. ¿empezamos? Sí, dale. Buenísimo. Bueno, buenos días, un gusto. Un gusto, hoy es nuestro primer FIP abierto, ¿no? Así que qué lindo volver a abrir este espacio. Y hoy contamos con un tema que me parece que es sumamente convocante, y además quien lo va a traer también es una persona que apreciamos y que conocemos y que valoramos. Bueno, ¿no? Así que Mara Levergeris, ¿no? Les Vegueris. Lesvegeris. Ahí va. Yo te conozco como Mara y me resulta más fácil Mara. Eh, Mara es Sí. psicomotricista con una trayectoria muy vasta en todo lo que es el cuerpo, el juego, y bueno, y este tema que nos trae hoy, que es corporeidades e identidades, nos pareció que era muy afín a lo que nosotros venimos pensando y queremos seguir pensando, estudiando, abriendo fundamentalmente. Les cuento que Mara, además de ser psicomotricista, es maestrando de antropología social, de la carrera de antropología social en la Universidad Nacional de San Martín. Además es docente de esta misma universidad, docente también en la Universidad Nacional de La Matanza y docente en la Universidad Nacional de San Luis. Voy a leer algunas cuestiones porque no me las acuerdo de memoria, así que bánquenme un ratito para no perder un poco el target de Mara. Participa como docente investigadora en proyectos tales como Pictogénero, en torno a los efectos de la pandemia en los y las trabajadoras de la salud, Esto en la UNSAM, ¿no? El alcance. Y en el análisis de las relaciones de saber y poder en la implementación de proyectos de voluntariados en el marco de la Secretaría de Políticas Universitarias en la Universidad de La Matanza, ¿no? Hace más de 20 años, y así la conocí yo, excelente psicomotricista clínica, terapeuta clínica, eh, con chicos y con perspectivas de género. Trabajó en el acompañamiento de niños y niñas con HIV-Sida en el Hospital Ricardo Gutiérrez, en el equipo de psicomotricidad del Hospital de Clínica de Buenos Aires, y además construyendo proyectos de promoción de salud. Me parece interesante que les cuente que es miembro fundadora de las AUPAS, Asociación Civil uniendo la psicomotricidad y las artes. Otro tema que nos interesa un montón, será para otro momento, tal vez. ¿eh? Y bueno, ha publicado un montón de libros, entre los cuales algunos con Daniel Calmels, también un psicomotricista
excelente. Bueno, entre los libros, Juegos en el papel, Ni tan quietas ni tan activas, editorial Biblos. En todo caso, después les paso, porque la verdad que son bastantes. Géneros y psicomotricidad, la constitución de las corporeidades durante los primeros 3 años de vida, muchos de ellos en coautoría con Daniel Calmés y con otros autores. Bueno, Mara, el espacio es tuyo y Bueno, muy agradecida que vengas. bueno, no, la agradecida soy yo, les agradezco mucho la invitación, la posibilidad de abrir este diálogo junto a ustedes, y bueno, y el espacio que me dan para contarles un poco algunas cuestiones de las que fui aprendiendo, porque esto que voy a compartir hoy con ustedes forma parte, como decía Marta, de mi tesis de antropología social. Y entonces, bueno, nada, está bueno poder compartirla justamente con colegas y poder también hacer este diálogo con la antropología, que a veces las perspectivas de la salud tenemos como más facilidad de hacer interdisciplinas con perspectivas, sí, pero incorporar dimensiones sociales y antropológicas a veces nos cuesta más, ¿no? Sé que ustedes no, que ustedes justamente son una de las agrupaciones que más interactúa con la antropología y especialmente también con la sociología, ¿no? Y con la filosofía. Sí, muchas disciplinas, ¿eh? La verdad Exactamente. que sí. Bien abierto. Yo voy a compartir algunas ideas, también diálogos posibles de establecer entre lo que es la psicomotricidad, que es mi disciplina como base o desde el cual he trabajado y sigo trabajando, especialmente en la infancia. También con las perspectivas de la antropología social a partir de lo que son los estudios postcoloniales y de géneros, incorporando toda esta mirada. Las perspectivas feministas centradas en todo lo que es la organización social del cuidado. Y voy a incorporar también algunas cuestiones vinculadas con las teorías performáticas en torno al género, impulsadas por lo que son las teorías Kerr, ¿no? Seguramente deben haber oído nombrar a Judith Butler, que es una de las que impulsa, digamos, este movimiento, y que nos permiten también pensar algunas cuestiones vinculadas a las identidades trans y no binarias. En realidad, desde lo que es la psicomotricidad, las dificultades en todo lo que tiene que ver con la construcción de las manifestaciones corporales en la infancia son indicadores que pueden funcionar como signos de atención y de consulta en psicomotricidad, ¿no? Esta disciplina está emparentada históricamente al tratamiento de lo que se conoce como los denominados trastornos psicomotores en la infancia y la adolescencia, aunque su campo de intervención se extiende también a toda la problemática que comprometa algo de la construcción del cuerpo, de la relación, de la expresión, de la construcción también de la identidad. Es decir, que la sintomatología psicomotriz se expresa a nivel de la corporeidad cuando están obturadas estas posibilidades identitarias de expresión, de interacción, de aprendizaje, presentando algún tipo de conflictividad que hace sufriente o con algún nivel de padecimiento lo que es la vida corporal de relación. Muchas veces también estas niñeces presentan dificultades para adaptarse a lo que es la vida familiar, escolar, social, y padecen aquello que expresan, prefieren o desean, sino no es que padecen solo por eso, sino por las exigencias de pertenencia de un entorno socializador que a veces juzga como desviados sus comportamientos sociales por alejarse justamente de lo que son las expectativas de apariencia, de rendimiento, de norma social, ¿no? Son así especialmente sancionados por no alcanzar lo que se les solicita o les solicitan los familiares, los pares, los docentes, viendo constantemente restringidas todo lo que es el ejercicio pleno de la supuesta universalidad en torno a los derechos y debilitando también lo que sería el lugar agencial, que es algo que he aprendido de la antropología y que un poco más adelante voy a profundizar, ¿no? Pero desde mi lugar clínico asumo mi
distancia y crítica justamente frente a estos dispositivos de socialización terapéuticos que actúan con fines adaptativos o de reeducación corporal, asociado a argumentos biologicistas y patologizantes, sintiéndome justamente más próxima a las posibilidades de escuchar y dar reconocimiento a los deseos de expresión y corporización de las infancias desde una ética del cuidado en la salud. En ese acompañamiento me he encontrado muchas veces con niñas que me han interpelado, que abrieron preguntas frente a aquello que ignoraba o desconocía, ayudándome a desestabilizar y ampliar mi propia clínica. Así me he encontrado con niñas con pene o con vulva, o niñas que no se identifican ni con niñas ni como niños, que me confrontaron a un potencial ignorado, conmoviendo las formas habituales sobre el cuerpo, la sexualidad, los géneros y las identidades en la infancia. A partir, es decir, de mi lugar como terapeuta, surge entonces esta necesidad de revisar los marcos interpretativos hegemónicos y estos criterios de inteligibilidad, es decir, cómo leemos, ¿no? Tratando de visibilizar estos sujetos colectivos, identidades sexogenéricas, quizás menos problematizadas o invisibilizadas, lo que algunos han identificado como la posibilidad de revisar nuestros puntos ciegos disciplinares, ¿no? De alguna manera. Una de las cuestiones, bueno, de la pregunta de investigación que pude como ir abriendo, sin duda, fue impulsada a partir de la Ley de Identidad de Género, de los movimientos feministas y del grito de los activismos trans en torno a la visibilización y despatologización de sus identidades, ¿no? Estos fueron fuente de una interpelación impulso que me orientaron hacia la antropología social, tratando de comprender desde lo que es la perspectiva de los actores, cómo estos definen el tránsito por sus vidas, sus experiencias pasadas y sus formas de percibir sus identidades de género en la infancia, ¿no? Desde lo que es su presente actual. En especial me interesaba poder escuchar cómo se vive la infancia trans y no binaria, para poder entender cómo creen estas personas debe ser tratada a partir de sus propias vivencias. Para esto hice un estudio de narrativas y de historias de vida, hice 12 entrevistas a personas adultas con disidencias de género durante el periodo 2018 y 2024, todas desarrolladas en Cava y en el área metropolitana de Buenos Aires. Hay tres núcleos como temáticos grandes que a mí me parecieron como re interesantes a partir del diálogo justamente con estas personas y que organizan de algún modo mi tesis. Por un lado están todas las narrativas, o concentré todas las narrativas sobre lo que sería la infancia trans burlada o corrida de lugar. Es decir, cuáles son las principales dificultades que estas personas identifican, se han encontrado durante su infancia. ¿Qué significa para ellos la infancia violentada? ¿Qué explican estas personas sobre lo que es el maltrato, el sufrimiento, la transfobia en la infancia? Es decir, que este va a ser como un núcleo para poder escuchar. Otro tema, digamos, tiene que ver con las narrativas sobre el sentir del cuerpo en la infancia, ¿no? ¿Cuáles fueron los descubrimientos, las estrategias, la agencialidad? Es decir, lo infantil y lo lúdico acá va a tener como un lugar como potencia, ¿no? Que consideren ha sido posibilitador o habilitante de las manifestaciones de agencia infantil, cómo y dónde ejercían su poder agencial, cómo eran sus opiniones, sentimientos, decisiones sobre su propio cuerpo, y cuáles fueron justamente las estrategias de enunciación, sus refugios, sus aliados en la infancia, en un contexto, como ellos lo definen, hetero-cisnormativo, que después vamos a abrir un poquito, ¿no? Y un último tema que me parece que es interesante escuchar también es cómo, digamos, acá voy a concentrar todas las narrativas referidas acerca de la transición del género, es decir, cómo se fueron armando las performances, los cambios de nombre, de imagen y de estatus social. Es decir, cómo se vive la transición del género, cuáles han sido los ritos de pasaje, los procesos, los acontecimientos significativos para que estas personas puedan ser hoy quienes son, ¿no? Y que identifican en el devenir de la resignificación de su identidad personal y social.
y también qué efectos ha tenido en su vida la transición hacia el género autopercibido. De las 2 entrevistas realizadas que hice, 7 de ellas, es decir, que más de la mitad de mis entrevistados tienen muy pocas referencias a sus infancias. Y quienes lo hicieron, la infancia se contrapone con un lugar feliz, añorado, respetado o libre de violencias. Uno de mis entrevistados me decía, voy a ir leyéndoles algunas de los textuales de mis entrevistados, porque me parece como re interesante para que después podamos como ir analizando. No recuerdo nada de la infancia, tengo todo borrado, solo flashes de situaciones tan dolorosas que me permito olvidar. Es decir, que al relatar sobre sus infancias, muchas personas trans y no binarias hacen referencias a las formas en las que se les burlaba en la infancia, descalificando y ridiculizando su estatus personal y social. ¿Qué es la transfobia? Es justamente ese odio, ese rechazo o el miedo a las personas que transgreden las normas binarias de género. Y esto se da no solo a través del lenguaje verbal, sino a través de sentimientos, de actitudes, de actos transfóbicos. La transfobia a la vez, esta forma de violencia, podemos leerla a través de lo que es las intersecciones de las diferencias, en las cuales las subjetividades y las posiciones sociales están constituidas por vectores de raza, clase, género, edad, discapacidad, sexualidad, que se refuerzan mutuamente y que representan, sabemos, opresiones entrelazadas, ¿no? Son sumatorias y entrecruzamiento y profundización de violencia, ¿no? Los estudios postcoloniales hicieron como mucho hincapié en esta idea de poder leer en clave interseccional, ¿no? Los contextos en los cuales se daban estas situaciones de violencia, a diferencia de otros grupos minoritarios, se dan en los espacios de socialización, de educación, de cuidado, en los cuales teóricamente tienen que ser cuidados de la violencia. Justamente en estas personas se da como una característica especial que se da tanto en las familias como en la escuela, que son lugares donde en general otros tipos de discriminaciones se sancionan, ¿no? Dentro de lo que es la familia y en la escuela, la transfobia no se sanciona, sino que se reproduce, ¿no? Este es un punto clave para poder pensar ahí. Y los mecanismos interesantes para repensar a través de los cuales se reproduce la violencia transfóbica, sabemos que es uno de los principales, la violencia simbólica, es decir, los criterios que van armando lo que se llaman los criterios hegemónicos de inteligibilidad cultural, en este caso van a ser heterosignormativos, ¿no? Hay 2 cuestiones que son como muy importantes para tener en cuenta, que es el adultocentrismo, ¿no? La posición adulta sobre, ¿no? Estamos hablando de violencia simbólica, una violencia que se reproduce silenciosamente, pero que deja heridas muy graves en los procesos de subjetivación y de corporización. Y esto se da a través, como decíamos, de los criterios de inteligibilidad heterosignormativos y desde un posicionamiento adultocéntrico. Y entonces voy a leerles algunas de las cuestiones que me fueron diciendo para que vayamos analizando cómo se van dando estos procesos, ¿no? De violencia simbólica, ¿no? En relación a estos niños. A ver. Ahí va. Dice Susie Shock. La soledad no es mala, lo malo es que te dejen sola, no solo por algo que hiciste, sino por lo que sos. Otra de mis entrevistadas dice, vivía como en el limbo, no saber dónde estar plantada. Ese es el mayor problema, no entendía cómo ensamblarme. Vivís en un mundo, una vida y otra para los otros. Después te vas anestesiando. La falta de referencias identificatorias, ¿no? Sentía un vacío, otro entrevistado, que me mantenía sin dormir cada noche, sin poder estar en calma. Me miraba frente al espejo y no era yo. Me consolaba pensar que en algún momento todo iba a cambiar. Otro.
De eso en mi infancia no se hablaba, el silenciamiento. Se lo decía de múltiples y variadas maneras, con mis gestos, con mis acciones, con mis juegos, pero ellos no me escuchaban, decía Tania. Otra entrevistada, mi papá no me miraba, no se dirigía casi a mí. Quedé mucho tiempo oculta, tapada, no sabían qué hacer conmigo. Me ponían en el taller a martillar para ver si podría lograr ponerme más duro y masculinizado. Todo lo que tiene que ver con la violencia simbólica que habla Bourdieu, ¿no? En relación a cómo se van armando las corporizaciones de lo duro, de lo blando, incluso en las acciones. Este papá no sabía qué hacer con esta forma, ¿no? De expresión de identidad y por lo tanto buscaba endurecer como una manera de lograr la masculinidad. Me escondían todos los juguetes que podía ser típicamente considerados de niña y me pegaban si me veían jugando con ellos. Mi papá quería que jugara a la pelota y me obligaba a patear con él. A mí eso no me disgustaba del todo, no porque me gustaba jugar a la pelota, sino porque podía estar jugando un rato con él, dice Lisa, otra de las entrevistadas, ¿no? Es decir, que acá tenemos varias de las cuestiones de cómo va operando la violencia simbólica. Sufrimientos a través del silenciamiento, del disciplinamiento del cuerpo, de la invisibilización, de la infantilización, ¿no? Mis padres pensaban, ya se le va a pasar, hacían muchos esfuerzos para tratar de hacer eso que esperaban de mí, pero no solo no lo lograban, sino que era inmensamente infeliz, porque me culpaba todo el tiempo por ser y sentir eso que el resto decía que yo no era. Incomprensión, temor también. Dice Reina, no lo comprendían. Lo que yo siempre sentí fue su miedo que me discriminaran, me lastimaran por ser distinto del resto. Es decir que una de las cuestiones también tiene que ver cómo estas personas iban entendiendo lo que les pasaba a los adultos, ¿no? Uno de los procesos también ligados a estas violencias tiene que ver justamente con la estigmatización, ¿no? Con la imagen corporal ambigua o en disidencia que empieza a entrar bajo sospecha de algún modo. Y que de esto después deviene lo que se llama la criminalización de lo raro. Entonces, por ejemplo, Daniel también nos contaba, a veces ir al baño es un problema, te miran raro y te transformas por tu apariencia en un potencial acosador. Después Max decía, otro de mis entrevistados, cualquier hombre o mujer trans es culpable que pueda demostrar que es inocente, al revés, ¿no?, de todo lo que dice la ley. Ahora, a diferencia de otras violencias, también hay como un hostigamiento particular, ¿no? Que se da a través de lo que es la humillación, la burla, la ridiculización, el desprecio, los castigos físicos. Es decir, que el niño que se expresa con un género disidente al asignado al nacer, va a pasar por estos procesos de hostigamiento, del obvio al diferente, ¿no? Y acá podemos ver cómo se van construyendo lo que son los dispositivos de segregación y la idea del otro como una cosa a ser maltratada. Dice Daniel, cada vez que pasaba por su puerta se reía mientras decía con un tono burlón marimacho. Cada vez que pasaba por la puerta de un vecino, me dice, cada vez que pasaba por la puerta del vecino se reía mientras me decía con un tono burlón marimacho. No puedo olvidar esa cara que me señalaba el desprecio que ese ser me tenía. Ese rechazo se vive a nivel de la piel. A veces no se mide el daño que algunas personas hacen al provocar que otras se sientan avergonzadas por quienes son o cómo se expresan. Me convertí en un experto decodificador de gestos de desprecio. Ariel dice, por su parte, lo peor era cuando te retiraban la mirada y pasabas a ser un ente, la nada misma. Yo quería que me miraban y me vieran tal como era, pero cuando me masculinizaba en mi casa, me volvía invisible. Recuerdo una vez que me pegaron tan fuerte porque no quería ponerme un vestido para salir, que hasta creo fue un alivio, porque al menos se enojaron.
Marlene dice, ¿viste la película Mi vida en rosa? Yo me sentí así cuando la vi identificada con ese niño, como Ludovic. Yo esperaba el milagro, esperaba que mi sueño de convertirme en una niña pudiera convertirse en realidad. La parte que la madre desesperada llorando le pega un cachetazo y le dice, ¿estás dispuesto a arruinarnos la vida? Eso era lo que yo sentía, que les arruinaba la vida a mis padres. No pude conectarme de arriba. No tengo el Otra de link. las cuestiones tiene que ver con la humillación. En la primaria llegaron a exponerme frente a todos mis compañeros en el recreo. La ridícula, por la maestra, me paró enfrente de todos y dijo, si tanto le gusta saltar la soga, le podemos regalar una pollerita. Y todos se reían de mí. Y yo por dentro dije, idiota, ¿no sabés que eso no me insulta? A mí me encantaría ponerme una. Otro de mis entrevistados dice, me tiraba de chiquito ir con los pibes y ahí empecé a vivir lo que ahora se dice bullying. Yo era una rusita que usaba anteojos y le gustaba jugar con los pibes. Nada encajaba. Recuerdo mi tristeza al ir caminando a la escuela en la primaria. Me preguntaba qué me van a hacer hoy. Golpes, escupidas, insultos, empujones me recibían diariamente en la escuela. Esto es lo que yo decía, ¿no? Que a diferencia de otras discriminaciones, la discriminación transfóbica se da fundamentalmente en los espacios de socialización primaria, en la familia y en la escuela. La máxima forma de violencia que un ser humano puede tener es a través del proceso de abyección, que es la repulsión del otro en tanto ser humano. Y acá es la negación de la existencia en tanto sujeto. Y lo raro se convierte entonces como monstruoso, impuro, antinatural, peligroso, inmoral, o sea, lo no deseable y aceptable. Tania dice, desde que era peque sabía que había algo diferente en mí. Recuerdo que me gustaba mucho vestirme con los vestidos y tacos de mi mamá y que el resto veía eso con horror. Pensaba, otro de mis entrevistados, dice, pensaba de niño que lo que me pasaba era antinatural, un error de la naturaleza, algo monstruoso que habitaba en mí. Pasó mucho tiempo hasta que me di cuenta que era parte de la diversidad del universo. Otra persona trans en situación de calle durante la pandemia me cuenta esta situación. De la nada cae la policía y cual si fuera nada me tira un balde de agua fría para correrme de la estación, mojando todo lo que tenía. Entre gritos y quejas pude decirle a esos oficiales que eso no estaba bien, que lo que me estaban haciendo no estaba bien, pero no tenía a quién recurrir. No sabía, no había cerca paradores, estaba sola. La ropa se secó después de días por el calor que emanaba de su cuerpo, ese mismo cuerpo que terminó con pulmonía, COVID y tuberculosis en la sala de un hospital. Es decir, que estas formas de abyección del otro están emparentadas con lo que es la expulsión temprana del hogar, la transición del género como algo inmoral que necesita sancionarse y expulsarse de algún modo del hogar. Como dice Mal, dice, con mi papá la relación siempre fue muy distante, se le llenan los ojos de lágrimas. Su manera de demostrarnos su cariño era trabajando para que no nos faltara nada. Más grande, le pude decir que me hubiera gustado estar más tiempo con él. Es más, yo pude operarme después de que él murió, porque creo que no lo hubiese podido tolerar. Otro de mis entrevistados dice, casi no tengo contacto con mi familia, a veces me llamo con mis hermanas y mi mamá, pero con mi papá no tengo relación. Otra de las formas de violencia que denuncia a toda la comunidad trans es la patologización. Es tomar entonces la transexualidad como una enfermedad. Y esto está asociado a lo que se llaman las narrativas médicas del cuerpo equivocado. La noción del trastorno de la identidad de género, disforia de género como categorización médica. Las personas con disforia de género, que así es como lo clasifica ahora el DSM,
A menudo creen que son víctimas de un accidente biológico y están cruelmente encarceladas en un cuerpo incompatible con una identidad de género subjetiva, ¿no? Esta idea de médica del cuerpo equivocado y que necesita de tratamientos para la normalización del cuerpo es una de las denuncias grandes que se han hecho a partir de esta visibilización, ¿no? Y entonces las narrativas en torno a la patologización dicen: siempre fui considerado como una niña problema, que tenía algo que debía curarse en relación al género. Era el enfermito de la familia. Otro: mis padres me llevaron a un montón de médicos para ver si podían ayudarme, pero lo único que recibía era la culpabilización de su proceder como padres, no ayuda. Les alentaba a corregir mis comportamientos. A veces lo intentaban y otras les ganaba por cansancio, dice Reina. Otro entrevistado, Max, dice: pensaban que era necesario consultar con especialistas cuanto antes, porque veían en mí algo anormal, y así lo hicieron. Me llevaron a médicos y varias psicólogas que trataron de curarme. Me acuerdo una que me mostró un muñeco tipo Ken y una muñeca Barbie. Me preguntó cuál me gustaba más. Yo le dije claramente que el muñeco, y que de grande sería como él. Se rió y lo tomó como una ocurrencia. Pero yo siempre sentí que ser varón era algo que estaba latente en mí. Gaby: lo más loco que me pasó fue que iba a una psicóloga cuando era niña, donde yo sentía que podía hablar de todo, menos de mi deseo de ser niño, porque ahí ella me caía con todo el peso de la ley. Basta con eso, me dijo una vez cuando le pregunté si ella sabía cuándo me crecería el pito. Tania dice también: una psicóloga una vez me hizo un test donde me mostraba una muñeca y un muñeco. Yo tenía que señalar el cuerpo que quería tener, y el que tenía y el que quería tener. Yo lo señalé al muñeco balón, pero en vez de escucharme dijeron: ya se le va a pasar, eso es una etapa. Esta es una de las cuestiones más fuertes, ¿no? Porque lo que hace es lo que la comunidad trans denuncia es que la comunidad psic no ha podido acompañar tampoco todos estos procesos por los cuales ellos iban atravesando. Es decir, que todas estas formas de violencia, voy a resumir algunas, lo que ha producido, digamos, en estas personas es lo que se llama estrés de minorías, infancias vacías de recuerdos de vidas infantiles replegadas, desdobladas, anestesiadas, fingiendo ser otras personas que no sentían que eran, la sensación de no encajar, de estar en el limbo frente a las expectativas sociales de pertenencia, traumas personales y sociales por mortificación justamente del yo, propensión a síntomas de depresión, consumos problemáticos, intentos de suicidio. Se sabe que el rechazo familiar multiplica por 8 el riesgo de suicidio en homosexuales y transexuales, ¿no? Procesos tempranos de exclusión y de deserción educativa, interseccionalidades, como ya las dijimos, incursión en la prostitución antes de cumplir 18 años de edad. Esta es otra de las características de la población trans y no binaria, ¿no? Voy a leer un relato de Samira que dice: no me acuerdo mucho de mi infancia, en realidad casi nada. A los 8 años me vine para Capital, Buenos Aires, y me hice grande. Entré en la prostitución como mariquita para ganarme el pan. A los 8 años. Siempre me sentí diferente al resto de los chicos de mi edad. No tenía amigos, eran los chicos más grandes y algunos hombres los que me pedían favores sexuales a cambio de protección y comida. No reconocimiento del estatus personal y social y, obviamente, precarización de la vida, ¿no? Todas estas formas de violencia que son hasta muy difíciles de escuchar y de procesar. La verdad que en algunas situaciones me fue muy difícil escuchar lo que me transmitían, ¿no? Uno puede saber, o lo sabe teóricamente, que entre los 2 y los 3 años de edad, con la aparición del lenguaje verbal, la nominación yoica y la posibilidad expresada a través de lo que es el juego simbólico, se producen los procesos de identificación en torno al género en todas las manifestaciones, en lo que es la apariencia, la vestimenta, las elecciones lúdicas, los gestos, las actitudes posturales, los cambios de la voz, en la piel, en el rostro.
siendo justamente el género uno de los rasgos identitarios y constitutivos que se materializan a nivel del cuerpo, ¿no? Las perspectivas esencialistas han centrado, digamos, sus análisis en la idea de un sexo natural del cual se deriva el género. Sin embargo, las experiencias de las identidades trans han desordenado estas categorías, demostrando no solo que el sexo es también cultural, como va a decir Butler, sino que no hay linealidad ni progresión entre lo que es la anatomía sexual, la autopercepción, la identificación, las expresiones de género y el estatus social. Entonces podemos pensar que existen más de dos sexogéneros, que sexo no es sinónimo ni de sexualidad ni de género, que el género no deriva del sexo, que el sexo es cultural al igual que el género, que la identidad de una persona se construye y corporiza siendo una construcción intersubjetiva, cultural e histórica, que el género es uno de los rasgos identitarios distintivos que representa una persona y que la identidad de género es un derecho a respetar desde la infancia. Los elementos justamente simbólicos de la estructura social, como son las reglas, los mandatos, los valores que se transmiten a los niños y a las niñas durante su proceso de socialización, van definiendo las expectativas hacia sus expresiones, sus comportamientos y roles de género, y en el mismo acto se legitima a unos y se deslegitima a otros. Se niega, se silencia, se invisibiliza, se infantiliza, se disciplina, se expulsa, se patologiza a quienes se corren de estos parámetros de exigencia para la pertenencia, y se les reconoce, por otro lado, el monopolio de los lugares sociales de poder y prestigio a otros. Se sanciona no solo así sus expresiones, comportamientos y acciones, sino lo que son o no son en tanto sujetos. Dice Diana Mafia que los elementos materiales como la segregación social y el castigo condicionan elementos simbólicos de la estructura que legitiman la consideración de inferioridad y la escala social vertical, la prevalencia de algunos sujetos sobre otros. Es decir, que esos cuerpos que se rebelan y no consiguen encajar dentro de las normas hegemónicas de género reciben no solo una práctica de etiquetamiento como raro, desviado, monstruoso, antinatural, enfermo, peligroso, sino un plus de violencia y hostigamiento persistente en el tiempo, llegando al extremo de su expresión a través de la abyección como sujeto. La violencia material, a través de castigos físicos, insultos y humillaciones, principalmente la violencia simbólica, se internaliza en la infancia, brindando la convicción de culpabilidad e inferioridad como personas. Por ello, las teorías activistas queer ponen en relieve la discusión sobre las normas de admisión y de pertenencia, los criterios de inteligibilidad, junto a la visibilización de los colectivos y las demandas de reconocimiento a sus expresiones identitarias diversas, disidentes o no hegemónicas, ¿no? En esa lucha, reivindicar el derecho a la autodeterminación, autonomía y el gobierno de los propios cuerpos como agente de sus propias decisiones fue parte fundamental de este proceso social y político. Ahora, ¿cómo se construye el cuerpo trans y no binarios en un contexto binario y hetero-excluyente? Ahí paso a la segunda idea de poder pensar la agencia infantil, ¿no? Es decir, que la agencia infantil entendida como las posibilidades de acción y transformación de la realidad, siendo los niños partícipes de las relaciones de subordinación dentro del sistema sexogénero, como dice Gail Rubin, y generacionalmente, socialmente construido, dentro del cual estos sujetos actúan. En particular, el análisis de esta dimensión se centra en poder comprender sus acciones, sus opiniones, sus estrategias y decisiones sobre el propio cuerpo, tratando de identificar qué consideran era valioso para sí mismo en esta etapa de la vida. Me parece que el poder agencial opera en el entramado de las relaciones sociales, como va a decir Giddens, ¿no? Y no es un atributo externo, una capacidad individual de los agentes, sino que está situado justamente en una red de relaciones y afectos, y es el medio que permite que puedan manifestarse lo que son las capacidades de resignificación, de reproducción o de subversión de las normas y condiciones de existencia. En este proceso de categorización y de reinterpretación del mundo, muy particularmente en la infancia, el cuerpo cobra un lugar preponderante, ya que es a través de él que se aprende y se siente el propio cuerpo y también el mundo circundante.
La corporeidad es una materia sensible y a la vez es una materia donde opera todo lo que tiene que ver con lo semiótico normativo. ¿Dónde encontraban estas personas este lugar agencial? En general, en la intimidad, en la soledad y con algunos pocos aliados. Así los nombran, ¿no? Como aliados. ¿Cuáles son los mecanismos en los cuales podemos reconocer la agencia infantil? A través de los descubrimientos que iban haciendo y el reconocimiento del sentir corporal que manifestaba una incomodidad persistente con la propia genitalidad. Dicen, por ejemplo, Marlene, era mi genitalidad una verdadera molestia. De niña me pasaban cosas que no podía explicar, pero sí sentir. Max dice, yo siempre me sentí una mujer desde muy pequeña. Obvio que nací como varón. Luego tengo genitales masculinos, pero nunca pude reconocerme como varón. Valeria dice, ellos tomaban mi vagina como medida de lo que supuestamente creían que yo era, pero mi sentimiento no se medía por tener o no un pene o una vagina. Yo lo supe desde siempre, desde que nací sentí que era mujer, solo que pude realizarlo en un determinado momento de la vida. Aprendés, dice Sofía, a hacer un doble movimiento, sintiéndome como niña y mostrándome frente a los otros como niño. El desdoblamiento es una de las estrategias también, ¿no? Reina dice, tenía señales claras, siendo pequeña, que era una niña. Yo lo sentía, solo que no lo sabía o podía explicar. Otro de mis entrevistados. En particular, en mi historia no recuerdo sentirme mal con mi género de niña. La incomodidad la empecé a percibir en la adolescencia, con los cambios puberales y mi rechazo a las formas corporales. Otro entrevistado. Recuerdo que fue en 4º grado donde me descubrí. La verdad fue muy difícil para mí porque estaba aterrada. Le tenía mucho miedo a mi familia. Otra de las cuestiones es que es muy interesante ver cómo utilizaban la ironía y la negociación desde la infancia para poder sobrevivir en estos entornos tan hostiles, ¿no? Y dice Ariel, yo soy trans desde siempre, ha estado pulsando en mi vida siempre. Eso no quita que no haya tenido que fingir todos los días para ser aceptada. Se ríe. Valeria dice, sabía que no me entendían. En mi casa yo era el especial, un niño especial. Con esa palabra querían resumir todo lo que yo era, sin poder explicar y respetar lo que yo sentía. Otra vez vuelve esta distancia, ¿no? Entre lo que ellos sentían, en lo que ellos registraban y lo que el entorno les devolvía, y a la vez las negociaciones que hacían. Finjo para no ser castigada, finjo o disimulo para no ser castigada. Dice Sofía, en la primaria hasta llegaron a exponerme frente a todos mis compañeros en el recreo. Este ya lo leí. Mis viejos me iban a poner Verónica, Irma, si yo nacía mujer. Y cuando hice mi transición, mi mamá me recriminó, ¿por qué no me puse Irma como todas las mujeres de la familia? Usan mucho el humor y la ironía, ¿no? Para decir, bueno, una cosa y después la otra, ¿no? Toda mi vida tuve que hacer un doble movimiento. Para mí, en mi soledad, yo era yo con mis juegos, y para el afuera era otro. También Sofía, de manera muy cómica, cuenta, yo siempre fui una Susanita que soñó casarse de blanco, a diferencia de otras mujeres que reniegan del trabajo doméstico. A mí me encantaba cocinar, tejer, hacer las cosas que hacían las mujeres de antes. La idea de la hiperfeminización del cuerpo y la asunción idealizada de los estereotipos de género, ¿no? En mi casa miraba He-Man, aunque ellos, por los padres, no sabían que yo estaba enamorada de sus músculos y quería ser She-Ra, y se ríe como una estrategia de engaño a los padres, ¿no? O de disimulo frente a los adultos. Soy una niña y no pueden echarme de casa, tengo derechos, decía Valeria plantándose frente a los padres. Es decir, que en un momento determinado también la retórica de los derechos en la boca de un niño empieza a llegar.
Otra de las cuestiones ligadas a la agencia podemos ubicarlas en torno a los sueños y a las ilusiones. Dice Tania, yo esperaba de niña quedarme sola en mi casa para usar los vestidos de mis hermanas y los tacos de mi mamá. Marlene dice, yo esperaba un milagro, alguien que me iba a decir quién era yo. Dice, simplemente creía que un día me despertaría y el pito se habría caído. De hecho, yo, de chica, estaba convencida que en algún momento se me iba a caer el pito. Daniel dice, me miraba frente al espejo y no era yo. Me consolaba pensar que en algún momento todo iba a cambiar. Pedro dice, la historia que me encantaba de chico era la de Pinocho, el niño de madera que luego se transformaba en un niño de verdad. Me sostenía la ilusión de que un día dejara de ser una chica y me transformaría en un niño de verdad. Acá todo lo que tiene que ver con las creencias, los deseos, pero también con quienes se identificaban en las narrativas, ¿no? Con los cuentos de la transformación. Pinocho, la Mujer Maravilla, todas estas ideas de transformación, incluso de los superhéroes aparecen mucho, ¿no? Yo de niña jugaba a ser niña, me ponía nombres como Yuya, Flavia y jugaba a ser ella frente al espejo, pero sabía que nadie debía escucharme ni verme, dice Tania. El juego que más disfrute tenía era a puertas cerradas y a escondidas. Max dice, amaba a los superhéroes como Superman y Batman, me identificaba con ellos por la idea de justicia y porque ellos son seres especiales, con una doble personalidad. Sofía dice, mi ídola era la Mujer Maravilla, siempre soñaba con girar, girar y transformarme. Mi objeto preferido era una sábana. Debajo de la sábana pasaban las cosas más importantes. Se transformaba la sábana en casita, en mi mundo. Se transformaba también en turbante, en vestido de princesa. Pero cuando venían mis padres, ese objeto volvía a ser mi sábana. Dice Reina, pasaba horas frente al espejo y ensayaba voces y gestos. Cuando podía me maquillaba, cuando no, solo me miraba y trataba de cambiar el cuerpo. El espejo era el que tenía en un ropero y muchas veces jugaba a escondidas cerrando la puerta. Es decir, que todo lo que tiene que ver con los juegos, pero en intimidad y pensando que lo que hacían estaba mal, ¿no? Otro de los refugios de la infancia lo transmite Tania, dice, en ocasiones usaba un diario íntimo para escribir lo que sentía y en otros lloraba de la incomprensión y desesperación. Marlene dice, el dibujo también, me encantaba dibujar y hacía todos los personajes que me hubiese encantado encarnar. El dibujo, ahora que lo pienso, no me lo sancionaban tanto. Reina dice, mi juego predilecto era jugar al diccionario. Jugaba a buscar palabras que no entendía por sugerencia de mi mamá. Luego creo que lo hacía para encontrar algo que me dijera lo que sentía estaba mal o estaba bien, si tenía un problema de locura o era normal. Los aliados, otra de las cuestiones. Tenía aliados, las vecinas, y en muchos aparece la abuela como una aliada que apoyaba, ¿no? Mi abuela me dejaba fuera las muñecas y ser yo misma. Reconoce que ella era su gran aliada, era pintora y desde pequeña con ella jugaba. Todo eso fue llevándome a un amparo artístico, dice Manuel. Bueno, esto lo que les daba era alivio, posibilidad de resignificación de los sentidos, estrategia y capital simbólico. Y por último, todo lo que tiene que ver con la transición de género, cómo fueron armando todo lo que es el pasaje, la separación de la familia de origen, se tenían que ir de la casa para poder hacer justamente este pasaje, las salidas del closet, como lo suelen llamar, a veces primero lo que hacen es reconocer su sexualidad, que estaba, digamos, en el contexto que lo hacían con mayor posibilidad de reconocimiento que las cuestiones de género, el cambio de nombre, cómo lo fueron dando, ¿no? El cambio del DNI, cómo se fue dando, los tratamientos hormonales, las operaciones quirúrgicas, las técnicas caseras que iban haciendo para ir transformando el cuerpo, y que muchas veces las fue llevando a cuestiones ligadas a justamente exposiciones de peligro, ¿no?
las ropas, todo lo que es la transición de las ropas, cómo van como usando todo el tema de las ropas y los accesorios, ¿no? Y cómo iban como haciendo su transición, no desde el momento que decide, sino desde que ellos registran en su infancia, van demostrando estas cuestiones ligadas a la identidad. La idea de la unificación de la imagen sentida y la imagen vista, la imagen especular, como una experiencia vivificante y segurizante, ¿no? Cuando logran hacer las transiciones, la reivindicación de sus saberes, y esta idea de el derecho humano a la identidad de género, ¿no? La ley de identidad es una herramienta para la transición, pero socialmente todavía hay mucho por hacer. Cuando salió fue mucha visibilización y luego decayó, hay un montón de trabajo que hay que hacer para que se nos reconozca sobre todas las transmasculinidades, la diferencia entre la transmasculinidad y la transfeminidad también, es lo que nos pueden como ir transmitiendo, ¿no? Y Tania dice, llegó el día en el que siento que no voy a pasar por esta vida como un fantasma, no tener identidad significa que cualquiera pueda vulnerar tus derechos, ¿no? Es decir, que cómo construimos, habitamos y pensamos lo corporal, seamos cis o trans, es un punto nodal para poder pensar estas cuestiones ligadas a la identidad, ¿no? Y implica pensar esta inseparabilidad de su materialidad de los contextos e instituciones de cuidados sociales y políticos entre los cuales el cuerpo se encuentra de alguna manera situado. Bueno, habría mucho más, pero voy a ir frenando acá, así podemos hablar. Algunas de las, voy a cerrar con esto, con las controversias también, ¿no? Y fundamentalmente que plantea, digamos, la transición de género en la infancia, ¿no? Algunas de ellas se plantean alrededor de la administración de bloqueadores hormonales que favorecen el retraso de la aparición de criterios de ciertos cambios corporales asociados a la pubertad y otras intervenciones corporales en menores de edad. Esto resulta un tema todavía muy controversial en el que tanto las familias como profesionales y organizaciones no siempre presentan una postura acabada ni homogénea. La perspectiva de la despatologización, que queda plasmada a partir de la ley de identidad de género, pero gran parte de la comunidad sí sigue aún utilizando criterios binarios y heteronormados de significación, viendo como favorable la despatologización y no el etiquetamiento de niñeces, pero sin que permee significativamente los cambios en los criterios de inteligibilidad que resultan significativos dar para comprender la experiencia justamente de las niñeces trans y no binarias. La tensión que hay entre lo que es el derecho a las infancias y la tensión con el paradigma tutelar, que todavía sigue estando presente. Mara, perdóname, no entendí el segundo, el de los bloqueadores hormonales, sí, lo conozco, la controversia. La siguiente, perdón, no entendí, no comprendo, no te pude seguir. La perspectiva de la despatologización, ¿no? Que por un lado es una ley que dice que no hay que patologizar a las identidades, pero todavía hay parte de la comunidad psi que no ha hecho la resignificación de esto, no ha hecho la revisión justamente de los criterios binarios y heteronormados desde sus propios criterios de inteligibilidad, y por lo tanto se siguen reproduciendo las violencias y la patologización, ¿no? Y todo lo que tiene que ver también con esta idea de las formas autogestionadas de inventar el cuerpo, de crearse el cuerpo, ¿no? Como si fuera posible, en tensión justamente con esta idea del cuerpo relacional, del cuerpo justamente que se construye y se constituye en la relación con los otros. Solo para plantear algunas de las cuestiones, había 80.000, pero bueno, quiero charlar un poco con ustedes y con las preguntas. Buenísimo y clarísimo. Mara, abrimos preguntas. Dale. Abrimos el espacio de preguntas, así no me quedo hablando sola. Eso. Preguntas, cuestiones. Yo tengo una pregunta respecto del grupo, no sé si las conoces, Mara, las madres que se han unido en un movimiento que se llama Manada, que trabaja un poco, que pone en cuestión un poco la idea ¿cómo se
llama esto de aparición rápida, Y se me fue. es como de no oír, de no dar, me parece como una posición muy distinta a la que está Exacto. planteando, ¿no? Quería saber si Mara conoce ese grupo Claro. que en realidad se trata de madres que, de hijas adolescentes que han tenido una aparición rápida de la disforia de género. Ahora sí me salió, ¿no? Disforia de género. ¿Y qué pensás acerca de ese término de la disforia de género? No conozco en particular todo lo que hace el movimiento Manada, ni la agrupación en sí, sí las tensiones que hay entre aquellos que insisten en esperar, ¿no? En no apurar, ¿no? Sobre todo en relación a los Tránsito. bloqueadores hormonales, ¿verdad? Por eso decía, en relación a los bloqueadores hormonales y a los cambios también de identidad en el DNI, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Que es otro de los cambios que se pueden dar en la infancia. Y están las perspectivas trans que dicen que eso es de mucho padecimiento también, ¿no? Escuchar lo que sucede en esa instancia cuando hay una insistencia persistente y hay algo que no se puede modificar, que toma toda su vida infantil, ¿no? Y que al mismo tiempo empieza a manifestarse otras sintomatologías cuando no es escuchado. Depresión infantil, síntomas como insomnio, ¿no? Y un montón de cuestiones asociadas. Es una tensión, digamos, de dos perspectivas sumamente potentes que hay que, me parece que contemplar las dos posiciones como posibilidades y escuchar atentamente, ¿no? ¿Qué estás pasando con esta subjetividad, ¿no? Después todo lo que tiene que ver con la disforia de género sigue siendo un término patologizante, ¿no? Claro. Es una clasificación del DSM y por lo tanto sigue estando como una nominación patologizante, pero a la vez es la posibilidad que tienen estas personas para acceder a los tratamientos. Si no tuvieran ese diagnóstico, quizás no podrían acceder, es lo que sucede con los sistemas de salud actual, ¿no? Si no tenés ese diagnóstico, no podrían acceder a ciertos tratamientos y a ciertas posibilidades médicas o de intervenciones de ayuda médica, ¿no? Así todo se sigue, digamos, fuertemente planteando esta idea de despatologizar la identidad, no considerándola como perversión, ¿no? Recordemos que inicialmente estaba asociada a lo que eran las perversiones, ¿no? Entonces después fue pasando, digamos, la nominación a trastorno de identidad de género y luego ahora, gracias a todos los movimientos activistas, se fue modificando con la idea de disforia de género, que no es de lo mejor, pero que, bueno, vas trabajando esta idea de no patologizar la identidad fundamentalmente. María Rosa, vos querías... Sí, quería decir lo siguiente, no, que es en realidad una información que a mí me preocupó. Yo tengo una amiga que, bueno, muchos de los terapeutas de FIP conocen, que es Celia Falikov, que es una persona argentina que hace 50 o más años que vive en Estados Unidos y es una terapeuta familiar muy importante en Estados Unidos e internacionalmente. Y ella estaba muy preocupada, vive en el oeste americano, porque y tiene nietos, ¿no? Había una tendencia últimamente vieron cuando se van de vacaciones o hacen campamento, los separan a esos chicos para que estén más cómodos o mejor, es decir, con lo cual desde los 8 años le están forzando una identidad que todavía no, para mí, como terapeuta, ex terapeuta de niños, no están en condiciones de asumir, pueden tener dudas y hay que ayudarlos, pero me da la impresión que ahí ya se los está diagnosticando prematuramente. Yo personalmente no creo que hasta la adolescencia haya que hacer nada, yo, ¿no? Y la otra cosa es más un chisme de Netflix, ¿no? Hay una película no, una serie corta que a mí me gustó mucho, que es La vida que querías, ¿no? Que para mí es muy interesante porque es las nuevas formas familiares donde esto está incluido.
de una manera muy, muy interesante. Muy Nada más, interesante. esto es para contárselos. Gracias, y de verdad que la serie es recomendable, ¿eh? Ya te recomendé antes a vos porque Sí, ¿sabes? obvio, obvio, obvio. Y aprovechamos el espacio porque la Para verdad que vale la pena. vale la pena. Otra Bien, pregunta, Mara, que dale, quisiera Mónica. hacerte es Silvina. respecto de las situaciones en las que hubo una vuelta atrás en estos tratamientos. Por ejemplo, en este grupo de madres que lo conozco porque hay dos madres de Uruguay, yo soy de Uruguay, y trabajo con familias en Uruguay, y tenemos dos situaciones familiares con disforia de género, y estas madres están en ese grupo, ¿verdad? En el grupo de Manada. Y lo que ellas plantean es que la aparición fue rápida y que fue después de la pandemia. O sea, estas adolescentes después de la pandemia desarrollaron un montón de conductas y de, ¿verdad? Que a estas mamás y a las familias las hacen dudar respecto de si esta es realmente una, digamos, si estas transformaciones, digamos, que las hijas están proponiendo son pertinentes o si hay que esperar, esto que decía hoy María Rosa, ¿no? Son chicas de 14 años, una tiene 14, la otra va a cumplir 15, las dos 14, lo que ellas plantean es que en este grupo me han contado, ¿verdad? Y me compartieron un video también de una persona que hizo la transición, que se hormonizó y que tuvo varios intentos de suicidio y que finalmente ella está haciendo una campaña para que las familias no hormonicen a sus hijos antes de la adolescencia, ¿no? Que sea después de los 18 años. Es lo que plantea esta persona y eso es lo que ellas me transmiten. ¿Qué pensás de esto, Mara? Pienso varias cuestiones. Por un lado, me parece que yo en este estudio particular estoy estudiando narrativas, estoy estudiando tendencias, no estoy estudiando casos particulares, ¿no? Estoy tratando de correrme de la posición en este sentido más psicoterapéutica, que sería pensar en el caso uno a uno, sino estoy tratando de pensar más en narrativas de grupos, en narrativas de comunidades, ¿no? En relación a esto. Esas narrativas que vos decís formarían parte también digamos, hay tres grupos fundamentales que están en contra de todo lo que tiene que ver con las transiciones de género en la infancia. Todo lo que tiene que ver con las perspectivas trans excluyentes vinculadas al feminismo. Hay un grupo feminista que a la comunidad trans, fundamentalmente en la infancia, está muy en contra en relación a estas perspectivas. Todo lo que es el movimiento pro vida y el movimiento de las familias, de la defensa de las familias patriarcales, ¿no? Los espacios más conservadores y los espacios más... Llámese Opus Dei en... Claro, exactamente de eso ya extrema sabemos que derecha, ¿no? siempre, sí, obvio. Van a estar como muy en contra, digamos, de todo lo que tenga que ver con la variabilidad del género, porque justamente lo que van a seguir pensando es esta reificación de una familia tipo patriarcal, ¿no? En relación a estas situaciones. Todo lo que tiene que ver con las cuestiones ligadas a la idea del adoctrinamiento en las infancias y la idea de que la identidad de género es una moda, ¿no? Y entonces lo hemos escuchado en boca del presidente, ¿no? De la nación, en decir estas cuestiones vinculadas a que la identidad de género en la infancia no existe, que es fruto de un adoctrinamiento, de una moda, ¿no? Entonces estamos pensando en narrativas también ideológicas, ¿no? En relación y en la posición vinculada con el otro. Entonces, me parece que en estas situaciones hay que ser como muy cuidadosos en relación a pensar desde dónde estamos pensando
la familia, las identidades, los cuerpos, para no entrar en estas categorizaciones ideológicas de expulsión del diferente, de expulsión de la diversidad, de expulsión, ¿no?, de estas situaciones que sabemos existen y existieron siempre, pero que no se les ha dado lugar, que no se les ha dado reconocimiento, y que recién en estos últimos tiempos se les está dando reconocimiento social y reconocimiento en términos de derechos, ¿sí? Me parece que esto es lo sumamente potente y transformador, y que incluso nos tiene que interpelar a la comunidad psi entera, ¿no? Porque hubo algo que se nos escapó del criterio de inteligibilidad también desde esta perspectiva. Nosotros la leíamos, o por lo menos yo en mis categorizaciones, como esta situación, ¿sí?, que no se daba en la infancia, o que había que esperar en la infancia, ¿no?, para poder ser reconocida. Y hoy por hoy tengo que reconocer que interpela mi posición como terapeuta, y pienso, ¿sí?, que esto existe en la infancia también, ¿no?, en relación a eso. Ahora, ¿cómo acompañamos este tránsito? ¿Cómo se va dando? Seguramente va a requerir de procesos muy específicos y personales. Acá decía María Rosa, yo esperaría la adolescencia. Bueno, otros van a decir, bueno, si hay un niño que la verdad que está sumamente deprimido y no puede salir al espacio social y no puede verse frente al espejo y demás, quizás habría que hacer algunas otras preguntas e intervenciones en la infancia, ¿no? Esto lo sabemos en la clínica, abre un abanico de posibilidades. Pero me parece que lo interesante es esto, pensar desde dónde se constituyen las narrativas transexcluyentes, porque son también principios ideológicos, ¿no?, que pueden estar sostenidos en esta idea de adoctrinamientos, de ideología de género, ¿no? Vieron que está esta idea de la ideología de género como algo que se implanta, ¿no? No como algo que se siente, ¿no? A mí me parece que es interesante escuchar en boca de los actores qué es lo que vivieron y cómo sentían ellos estas situaciones, para desde ahí poder empezar a comprender con mayor posibilidad estas situaciones. La verdad que casi todos mis entrevistados dicen que ellos lo sentían siendo niños, ¿no?, esta situación, y que es de un nivel de persistencia y de insistencia en su vida que toma todo. No es una ocurrencia, no es una vez. No estamos hablando de niños de exploración con el género, ¿no?, sino que estamos hablando de identidades que se manifiestan de un modo contundente, ¿no?, en relación a esto, y que han pasado procesos de violencia y de hostigamiento social, con consentimiento de la comunidad. Esto he logrado, ¿no? Es decir, que silenciar es consentir, ¿no? Por eso la violencia simbólica es una de las violencias más fuertes que uno puede vivir en la vida, ¿no? A través de la invisibilización, de la infantilización del otro, del silenciamiento, estas cuestiones que lo que hacen es operar en lo que es la reproducción social. Pero bueno, es un tema muy controversial en relación a no apurar, ¿no?, no apresurar, no leer literalmente lo que un niño dice también, esto es cierto, ¿no? No porque un niño diga un día que quiere cambiarse de género, uno tiene que leerlo de manera literal, ¿no? Son cosas que se insisten, que se van como expresando. No es un juego, esto también hay que decirlo, que no se trata de leer en el juego lo que se expresa, ¿no? No es así, no es un juego la identidad de género, ¿no?, sino que integra, digamos, la vida de una persona. Y cómo se van armando estas cuestiones ligadas a la representación de uno mismo en un contexto social e histórico determinado que ahora da reconocimiento y posibilidad a estas expresiones, que antes no lo daba. Esto me parece como que es novedoso y sumamente interesante en términos epistemológicos también, ¿no?, para poder pensar. Pero sí, no conozco en particular el grupo Manhattan y todo esto, pero ese es uno de los argumentos. Los individuos, la idea de arrepentimiento, lo que los estudios dicen es que en general son mucho menos las personas que se han arrepentido que las que han sostenido esta idea de identidad de género. Ellos manejan unas estadísticas de suicidios que son bastante preocupantes, te digo.
te digo que la contrapartida también tiene También, sus sí. estadísticas y dice que el suicidio de la comunidad trans y no binaria es de 35, tienen una expectativa de vida de 35 años de edad por justamente no haberse reconocido sus posibilidades identitarias. Qué bárbaro. Sí. Qué Tristísimo. tema, sí. Temor, Sí, ¿no? En relación a eso. ¿no? Qué Sí. fuerte. Silvina, ¿vos querías participar? Sí, dos comentarios, dato de la realidad y una pregunta. Yo formo parte del equipo directivo de una institución educativa de nivel medio de Capital, una escuela secundaria muy grande, y de la pandemia esta parte tenemos muchos, notoriamente muchos, muchas situaciones de adolescentes mujeres que dejan de percibirse como mujeres y piden transicionar, ¿no? En principio piden ser llamadas, se cambian el nombre, cambian a un nombre más neutro, a veces es directamente masculino, Agustín, Matías, y otro es Milo, o sea, nombres Ari, que es más intermedios, ¿no? O más neutros, cambian su look, pero son chicas que yo las he visto crecer, las he visto entrar a la escuela, primer año, 13 años, 14 años, 15 años. Esto en general sucede de 15 en adelante. No tenía yo referencia, ni yo ni nadie en la escuela, y de pronto aparece esto de que como de un momento para otro no me siento cómoda más, prefiero que no me llamen como femeninamente, sino que me llamen utilizando el artículo masculino. Esto no se ve en varones, las transiciones son de las chicas. Y tenemos un estudiante ahora en primer año que ingresó como mujer, él nació como varón. En su infancia pidió ser cambiado, los padres rápidamente respondieron a esto, cambiaron sus documentos y hoy que comenzó su secundario, su adolescencia, no se siente más cómodo ya que lo llamen como, creo que Sofía era el nombre, o Candela, y pidió esto no fue en marzo, fue tipo mayo, pidió que por favor lo dejaran de llamar como mujer y lo empezaran a llamar como varón. Y no usa su nombre original, sino usa un nombre alternativo que Amaru, nombre japonés. Cosa que me llamó la atención, ¿no? Y leí, conozco un poco a la familia, como que apresuradamente taponaron ahí, ¿no? Dieron una respuesta y taponaron algo que estaban haciendo en esta persona que tiene sus cosas, ¿no? Más allá del tema género, hay otras cuestiones en juego. En esto de que hay otras cuestiones en juego, también observo algunas chicas que la situación es muy florida. No es solo una cuestión de género, sino que hay otras cuestiones como una depresión latente, autolesiones constantes desde chiquitas, ¿no? Hay otras cuestiones y termina como derivando, como si se tratase todo de una cuestión de género cuando vos ves que antes del tema género había otras cuestiones, ¿no? Esto como dato de la realidad. Y la pregunta es, me pareció interesantísimo todo lo que planteaste, hablaste mucho, muy rápido y era un poco difícil como seguirte tantas cosas, por más que ahí estamos en conocimiento de todo, pero por lo menos a mí me tenía que prestar con mucha atención para poder seguirte todo lo que decías. Y por ahí muchas de las cuestiones me gustaría como poder abrirlas ahora. Dale. Bueno, nada. Pero no, la pregunta es, ¿por dónde empezamos? ¿No? Está bien, por ahí no es para contestar, pero yo desde mi lugar también me siento un poco así. ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿no? Esto aparece, se nos viene encima y es como que no me da sí, acompañamos despacito, sí, punto a punto, el punto a punto sí, a nosotros, a este grupo les sale bien porque es en lo que nos entrenamos, pero ¿cómo acompañamos este fenómeno que es epocal? ¿No? Sí, Es Silvina, totalmente epocal y lo dijiste con una claridad, la verdad,
muchas gracias, porque era un poco eso lo que quería transmitir, ¿no? O sea, yo como psicóloga trabajo acá en varias instituciones educativas y no hay institución educativa que no me plantee este problema, Claro. ¿no? Y si no hablamos de moda, que estoy de acuerdo en que es banalizarlo, ¿verdad? Sí tenemos que preguntarnos qué pasa y por qué ahora, ¿verdad? Esto irrumpe de este modo. Digo, no podemos ser ingenuos y pensar que, bueno, este, que esto es un tema que bueno, que los derechos entonces hacen que el poner sobre la mesa los derechos hacen que las personas ahora puedan como expresarse, porque en realidad hay situaciones que sentimos, algunos de los que trabajamos con estos jóvenes, que no estaban antes. Me explico, que no es lo que contó Mara, que desde niños, que digo, esto quizás sí esos casos que trae Mara, uno podría pensar que sí, que se trata de acompañar a las familias, ¿no? En la aceptación, en el hacerles un lugar, ¿verdad? Pero hay otras situaciones que no son, que no son de este color, digamos, y esos son, apunta un poco mi pregunta. Me parece interesante, ¿no? Es un fenómeno social, es un fenómeno cultural, es un fenómeno Cultural, político, ¿no? Que hay exacto, que entenderlo, digamos, como esas situaciones, y es un fenómeno intersubjetivo también, ¿no? Que implica cuestiones de la intersubjetividad, ¿no? Ahora, me parece que hay que entender todas estas dimensiones, porque no es una sin la otra, ¿no? No es que las políticas de reconocimiento de las identidades que dieron lugar a estas posibilidades no han hecho su visibilización. No es entender tampoco que hubo una pandemia y que de los adolescentes se manejaron a través de las redes sociales con una obligatoriedad, pero a la vez con una pregnancia que cada vez se hace mayor y que ahora estamos hablando de las ludopatías y de otros síntomas epocales que en otros momentos no hablábamos, ¿no? Pero bueno, las exacto, redes sociales han también puesto acá en diálogo, digamos, todas estas formas de autopercibirse y de relación entre los adolescentes. Los adolescentes lo dicen claramente, buscan estas referencias a través de Internet, ¿no? Ya no es como antes, ¿sí? Que se claro. buscaban las referencias en otros lados, ¿no? Mm. Ahora sí, lo que me parece interesante es entender que estas cuestiones vinculadas a la identidad no tienen por qué ser patologizadas, que la identidad no es algo a evaluarse como algo patológico o algo sano, ¿no? Yo puedo evaluar otras cuestiones ligadas a síntomas, puedo evaluar otras cuestiones diagnósticas de estructura, pero la identidad en sí misma no es algo a lo cual uno pueda clasificar como normal, como patológica, ¿no? La identidad de una persona no es algo a ser diagnosticado. Lo que yo puedo diagnosticar es otra cosa, ¿no? En relación a eso. Y eso me Lo que parece pasa es que la identidad nosotros no la entendemos, por lo menos yo no la entiendo como algo fijo de una vez y para siempre, es algo que se no, construye, es algo que en todo ni los momento está. movimientos CAR van a decir eso, los movimientos CAR van a decir que la identidad es algo, ¿sí? Justamente fluido, cambiante, de resignificación constante a lo largo de la vida. Pero lo que Sí, van a decir es que lo que no se puede diagnosticar es la identidad de una persona, ¿sí? Vos Mara, podés evaluar, digamos, sus estructuras, podrás evaluar sus síntomas, pero no la identidad, ¿no? la Ese verdad me que parece que es un me punto hace límite. pensar en un concepto que nosotros, bueno, trabajamos, Mirna podría profundizar en esto un montonazo, que la única identidad que tenemos o de la que partimos es del grado de potencia de un cuerpo, ¿no? Y entonces estaba pensando en esto justamente, ¿no? Esto que estás afirmando con la única certeza que uno vale la pena afirmar, ¿no? Que la identidad, separémoslo de la patologización y pensemos en la potencia de un cuerpo, en la insistencia, y esto que traía Silvina, ¿no? En la complejidad de un trayecto que
que aparece y que emerge en la adolescencia, complejo, no es una cuestión solo de género. ¿Cuántas otras perspectivas? No, por eso digo, la identidad a la vez, el género es un rasgo identitario, Obvio, se intersecta con otros rasgos de la obvio, identidad, la nacionalidad, la edad, obvio, la clase obvio, social, la totalmente, procedencia, ¿no? Lo sabemos en totalmente, relación a cómo se va constituyendo la identidad personal y social de una persona, ¿no? absolutamente. Pero me parece que a mí lo novedoso o lo que sí tenemos que estar pensando es que incluso están en los protocolos de la ley de salud mental actual, donde dice claramente que la identidad no es algo a ser evaluado, salvo que esté obturando algo que se pregunte la persona en relación a eso. Pero no es que la identidad en sí mismo es algo a evaluar o a diagnosticar como patológico normal, ¿no? Porque ahí sí nos pondríamos en ese Claro. lugar de patologización y sí nos pondríamos en estigmatizar una identidad, ¿no? En relación a esto, como dice Goffman, ¿no? Que es el lugar del normal y el lugar del sano. Desviado. Mirna, ¿querés decir algo para cerrar? No se te escucha. Sí, me quedé pensando con la palabra cuestión de época o epocal, que me parece interesante. Yo atendí una pareja de el señor 69 años y la señora 60. El señor a esa edad, con 2 hijos de 32 y 25 años, decide, sí, que quiere transvestirse, ¿no? Bueno, el tema es que reconoce que esto lo siente desde niño a partir de una mucama que lo vestía con ropita de niña de su hija y que a él le encantaba. Pero vivió toda una vida como hombre, ¿no? Creo que hay algo de la posibilidad de poder hacer este cambio y de aparecer otra identidad que antes no estaba admitido socialmente. Me parece que eso es lo epocal. Exacto. Bueno, no, y lo único que quería agregar es también comprender la dificultad de los otros. En este caso, yo traté de ubicar, porque esta gente es de Barcelona, y traté de ubicar una terapeuta para él de Barcelona, que a raíz de una conocida nuestra, de buscar una persona que pudiera atenderlo en Barcelona, digamos, para que lo acompañara a descubrir realmente su deseo, ¿no? Y yo terminé atendiendo a la esposa, que también tiene su sufrimiento, porque también se le trastoca su propia identidad. Claro, porque es social la identidad también, claro. Total, y de mucho sufrimiento para todos, y me parece interesante pensarlo también en lugar de los padres, de todos, de los docentes, digamos, ¿no? De los que están acompañando, de los terapeutas. Sí. Bueno, muchas gracias, Mara, muy interesante. No, gracias a ustedes. Es un tema controversial, vuelvo a decir, es un tema, ¿no? tema que da para seguirlo pensando, para seguir abriendo, para seguir interpelando. A mí, de manera particular, me interpeló mis propios criterios de lectura, ¿no? Me interpela en las propias posibilidades de mover algunas cuestiones conceptuales para poder comprender estas dimensiones, ¿no? Ahí dice, tenemos posibilidad de acceder al trabajo que leíste. Ah, bueno. Muchísimas Fueron gracias. recortes no está prolijo, pero puedo armar algo para darles después. No, pero, lamentablemente el tiempo tenemos que llegar al fin. Si claro. nos querés seguir regalando cosas para estudiar y para leer y para
Hay mucho profundizar. porque- escrito, les digo que en torno a esto es muy interesante leer, digamos, todo lo que tiene que ver con... No llegué a profundizar toda la perspectiva Kerr o la perspectiva es muy interesante pensar cómo van armando toda la discusión de la teoría de la performatividad, que no entró, pero es otra de las cuestiones a poder pensar. Sería Bueno. buenísimo. ¿Con qué conceptos conceptuales discute? ¿No? Mara, tal vez te invitemos otra vez, si podés venir y tal vez nos surja el más deseo, seguro que preguntas y está. más discusiones, porque es interesante pensar, porque discute con conceptualizaciones más tradicionales del psicoanálisis, ¿no? Obviamente. Obvio. Este paso de digamos, de la diferencia a lo sexogenérico, ¿no? Exactamente. Fundamentalmente, que marca un punto en el psicoanálisis. Bueno, Mara, recontra agradecida. Gracias, gracias. A ustedes por el espacio, un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Interesante. Muchísimas gracias, Mara. Gracias, Mara. Hasta luego. Muy Un bueno. abrazo y muchas Gracias, gracias. Martu. Nos vemos Más luego. tarde. ¿Vero? Ah, se fue.